y su cédula para la asistencia. Listo, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes, qué pena una tutoría un sábado, aunque me dijeron que ustedes estaban más, les queda como mucho más fácil el sábado, pero igual, qué pereza un sábado estar estudiando RX, pero gracias por estar aquí pues en la tutoría. Mucho gusto, me llamo Daniela, soy estudiante de 11 y soy tutora de medicina interna. Ya esta es la tercera vez que doy esta tutoría de RX de toras. Digamos que el objetivo que tenemos con esta tutoría realmente es, sí, que tengan quizás más principios en lectura de radiografía de tórax para la rotación, pero también está mucho más enfocada es en el ECOE. Les voy a dar pues como tipsitos que les van a ser muy útiles, cómo es el pues, o sea, qué evalúa el ECOE en cuanto a radiología y cómo, digamos, el objetivo también es como nombrar lo que estamos viendo en una radiografía, que a veces eso puede ser como lo más complejo. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, recuerden que nosotros enviamos una radiografía de tórax siempre para complementar lo que encontramos en la historia clínica y en el examen físico, no al revés. Listo, y va a ser básico cuando nosotros estamos evaluando pacientes con síntomas respiratorios. Sí, pacientes que nos llegan con disnea, con tos, con fiebre, pues con desaturación, en el que le estamos, por ejemplo, sospechando una neumonía, por ejemplo, va a ser clave el enviar una radiografía de tórax. Pero recordemos que no solo en enfermedades, digamos, pulmonares, sino también cardiovasculares, pacientes que debutan con falla cardíaca, pacientes que en los que yo quizás estoy haciendo una evaluación pasada, por ejemplo, que estoy buscando pacientes con hipertensión pulmonar o que tienen cardiomegalia, entonces también para eso también digamos que nos va a ayudar la RX. Entonces eso como de introducción. Ahora de aquí va a partir todo y es lo de las densidades. Esto va a ser, digamos que nos va a ayudar es para que podamos literal saber qué es lo que estamos viendo en la radiografía, porque al final de cuentas la radiografía es una imagen bidimensional de una persona que es tridimensional y en el cual se van a empezar a superponer un montón de estructuras y uno literalmente tiende a enloquecer, a no saber qué es lo que está viendo en la RX. Entonces ahí donde las densidades nos van a ayudar como, eso por su densidad, lo más probable es que sea grasa, en vez de que sea, no sé, metal o hueso. Entonces, recordemos que hay 5 densidades básicas. El aire va a ser lo más radiolúcido, es decir, lo negro, ¿cierto? No vayan a decir negro en el ECOE, pero pues para hacerme entender, entonces lo más negro va a ser radiolúcido y lo más blanco va a ser radiopaco. Entonces, lo más radiopaco que ustedes pueden encontrar es el metal. Y entonces ya esas densidades que están intermedias va a ser grasa, agua y hueso. Aquí, digamos, pues pasa algo curioso y es que, por ejemplo, los líquidos y los tejidos blandos se van a ver igual. Es por eso que yo pues veo la forma de la silueta cardíaca, veo el corazón, pero pues no puedo ver, digamos, el líquido que está en las cavidades. O lo mismo pues como en los pulmones en cuanto a la trama vascular, no, pues no puedo como diferenciar. Sí, como por ejemplo, si esta es una arteria pulmonar, si esta es una vena pulmonar, etcétera, porque van a tener la misma densidad. Entonces no olviden, eso es como el primer tip para lo del ECOE, la terminología. No le vayan a decir a Duque, ay, esto está blanquito, esto está más negrito, porque ya ahí empezamos mal. En cuanto a las proyecciones, digamos que hay múltiples proyecciones en cuanto a radiografía. Si nos centramos en tórax, digamos que las que siempre nos dicen son el par radiológico posterior anterior y lateral. Esto porque digamos que son las que mejor calidad técnica tienen, entonces digamos que me van a permitir una mejor evaluación, pero, y esto le digo más como para la vida, realmente las radiografías anteroposteriores son, o sea, se presentan un montón, porque vemos pacientes que están hospitalizados, que no se pueden poner de pie, o pacientes que sí pueden ponerse en bipedestación, pero que por ejemplo no pueden realizar la técnica adecuada, que ya ahorita vamos a ver de cómo se hace una posterior anterior. Entonces, el aprender, digamos que a leer una anteroposterior, que no es la mejor imagen, pero a veces quizás es lo único que se tiene, también es una competencia que uno debe empezar como a adquirir.
La anteroposterior, pues básicamente va a tener una calidad inferior y esto está, digamos, que dado a que digamos, la postura del paciente muchas veces no es la adecuada, a que va a haber magnificación de las estructuras del corazón, del mediastino, entonces eso hace que cuando yo la vaya a evaluar, digamos que me condicione un poquito más a la hora de dar diagnósticos, pero igual desvara, que es lo importante. Y la lateral siempre va a ser clave cuando yo necesito localizar, digamos que zonas ciegas. Entonces, aquí mi otro tip para el eco es, si yo estoy sospechando que lo que tiene mi paciente es, por ejemplo, una neumonía, pidan posterior anterior y pidan lateral. Si yo lo que estoy sospechando es que mi paciente, por ejemplo, lo que, pues, digamos, está en un contexto de trauma y lo que tuvo puede ser un neumotórax o un neumotórax, pida una posterior anterior. Igual, para Duque, la respuesta correcta siempre va a ser posterior anterior y lateral porque es el parradiológico. Ahora, en cuanto a la técnica, pues aquí podemos ver en la imagen, en la postura anterior lo que va a pasar es que el paciente, en cuanto a la técnica, lo que va a hacer es que necesita sacar las escápulas pues y sacar las escápulas y eso es lo que permite que en la radiografía pues yo pueda evaluar mucho mejor lo que es sí, lo que es pues como el campo pulmonar. En la anteroposterior esto no ocurre. Y en la lateral vamos a hacer una flexión pues de codo, abducción de hombro y de modo que también logremos sacar las escápulas y podamos evaluar la radiografía. Ahora les traje esto que es anatomía, pero así como para hacerles un repaso super flash y es que hagan de cuenta que estas dos imágenes es lo que yo voy a ver en la radiografía de tórax, pero fusionadas. Entonces, por eso que yo logro ver escápulas, logro ver clavículas, logro ver tanto las costillas que son posteriores como las que son anteriores. Ahora, aquí otro tip, porque también a uno se le suele olvidar y es cuáles son las costillas que son anteriores y cuáles son las posteriores. Entonces, usted literalmente se va a ir a recordar la anatomía básica y va a decir, bueno, las costillas posteriores, estas son las que están unidas a los cuerpos vertebrales. Las costillas anteriores, ellas tienen que llegar a unirse al esternón a través de cartílago y el cartílago no se ve. Entonces, cuando yo en la radiografía vea pues las costillas y vea unas que solo llegan hasta la mitad, esas van a ser las anteriores porque recuerden que ese espacio que falta es cartílago y es con lo que se unen pues como al esternón. Las clavículas, siempre evaluar toda la parte ósea, ahorita vamos a mirar cómo es lo de la lectura sistemática, pero no olvidar ninguna de las estructuras óseas. Y en esta imagen les traje lo que es, digamos, que la vía aérea y explicarles un poquito de qué en la radiografía yo puedo ver de la vía aérea, que va a ser tráquea y bronquios principales o bronquios primarios, porque estos tienen una ubicación que es extrapulmonar, ya que los lóbulos, pues los bronquios lobares, perdón, ellos ya van a estar intrapulmonares, no los voy a ver. Y la carina termina siendo como, eso se ve con los ojos de la fe, digo yo, pero digamos que en mi caso me es más fácil ubicarla cuando yo logro ubicar cuáles son los bronquios principales. Y en esta imagen se las traje para que vean también la aorta, que la aorta, digamos que en la radiografía es importante que yo la identifique, sobre todo el botón y todo su recorrido descendente, porque pues van a haber, digamos, situaciones en las que la aorta pues va a estar bueno, más bien que el mediastino va a estar ensanchado y que nos pueden estar hablando, pues, de, por ejemplo, una disección aórtica, que es, pues, es una emergencia. Y esta va a estar literalmente como abrazando a la tráquea. Entonces, para que ahorita cuando veamos la radiografía se nos sea más como fácil ubicarla. Y también les traje esta al corazón para que vean que, pues en la radiografía lo que yo les decía es, no ve la silueta cardíaca, pero digamos decir que es, pues que es aurícula, que es ventrículo complejos. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de ubicarme por lo que es el botón aórtico, por lo que es el tronco pulmonar y en algunos casos pues las venas pulmonares, que eso no siempre se ven. Entonces ya después como es anatómico, vamos a pasar pues a lo importante que es que evalúa el ECOE. Entonces, lo primero que va a pasar es que el profe, sea cual sea el profe que les toque, les va a dar un caso clínico. Un caso clínico que es cortico, en el que ustedes que van a tener que decir cuál es su sospecha clínica y qué imagen va a seleccionar, pues qué imagen va a solicitar. Entonces, no, profe, yo estoy sospechando que el paciente tiene una falla cardíaca aguda y probablemente esté cursando con un edema agudo de pulmón.
porque está congestionado, yo qué sé. Entonces yo le voy a pedir una radiografía de tórax posterior anterior. Listo. Si es lo que el caso exige, pues el profe les va a mostrar ahí la imagen. Si no, pues no. Entonces van a tener que seguir dando diagnósticos y seguir pidiendo imágenes. Lo segundo va a ser evaluar los aspectos técnicos, empezando por cuál es la proyección de la placa, si está centrada, si está inspirada, si está adecuadamente penetrada. Y de tercero, la lectura sistemática, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Qué pena. En el que yo voy a tener que evaluar todo eso, tejidos blandos, estructuras óseas y todos los órganos que se pueden, pues que se logran ver en la radiografía. Es importante que recuerden que van a escribir hallazgos normales y patológicos. Es decir, profe, yo veo que las clavículas en las clavículas no hay pérdida de la cortical, es decir, no hay fracturas. O por el contrario, profe, yo veo una pérdida de la cortical a nivel medial de la clavícula. Entonces, tengo que decir lo normal y lo patológico de todo. Así como cuando leemos el electrocardiograma también, que es como sistemático y decimos lo que está normal y lo que está normal. Usar el lenguaje técnico que ya les dije, rayo lúcido, rayo opaco, identificar el género, pues a veces en algunas placas pues se logra ver pues las mamas, si tienen dispositivos, es decir, si tienen algún marcapaso, si tienen algún catéter, o pacientes pues que de pronto tienen clips o stents que se logren ver en la radiografía o que tuvieron alguna operación en cuanto a, digamos, tejidos, estructuras óseas, entonces se pueden ver ahí los materiales de osteosíntesis. Y ya por último, va a ser proponer una conclusión e impresión diagnóstica con lo que con lo que recuerdan de la historia clínica y con lo que hallaron imagenológicamente. Y concordar si sí es pues lo que pensaban en un inicio. Entonces, yo igual ahorita le comparto las diapositivas al representante para que tengan, digamos, estas para estudiar, porque esta literalmente es como la imagen más importante de toda la tutoría. Entonces, vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Entonces, lo primero va a ser identificar la proyección. Entonces, recordemos que bueno, esto digamos que es más algo académico. En la práctica, digamos que uno encuentra en los resultados de la radiografía, en la parte de arribita, si es posterior anterior, si es antero posterior. Pero para fines académicos no lo exigen, ¿cierto? Saber cómo identificar la proyección, pero esto también varía mucho porque a veces sí son pacientes en los que yo puedo, por ejemplo, sí realizar la placa posterior anterior, pero son pacientes que, por ejemplo, no pueden alzar los brazos, entonces no hacen la técnica adecuada y entonces este signo de clavícula en B no estaría. Pero de igual forma les voy a dar como lo que podemos encontrar dependiendo de cada proyección para el ECOE. Entonces, en la postura anterior vamos a tener clavículas en B, esto está relacionado con cómo es la técnica en la que se toma la radiografía y se dice que atraviesan los campos pulmonares aproximadamente 5 centímetros por debajo del vértice del pulmón. Las escápulas deben de estar hacia afuera, o sea, no deben de encontrarse dentro del parénquima pulmonar. Los arcos costales anteriores se ven de una mejor forma y se puede ver la burbuja gástrica. Se suele ver pues la burbuja gástrica. Aquí ya se lo señalo. Mientras que en una anteroposterior va a pasar que las escápulas van a estar dentro del campo pulmonar, como ocurre en esta parte, las clavículas van a estar horizontalizadas y altas, o sea, si lo comparamos con esta, si ven que aquí hay un pedazo pues de pulmón, en esta no, en esta literalmente están en todo el vértice del pulmón. Digamos que los arcos que mejor se van a ver en la anteroposterior van a ser los arcos costales posteriores, que son los horizontales, y vamos a tener una magnificación de tanto del corazón como del mediastino. Listo, y aquí se los comparo. Eso va a ser lo primero que van a realizar. Lo segundo es que vamos a valorar la calidad técnica de la radiografía, empezando por si la placa, si la placa está centrada. ¿Cómo evalúo si la placa está centrada? Digamos que hay varios métodos. Yo les traje aquí como, según la revisión, como cuál era el mejor método. Y es, uno, pues en esta es, identifique la apófisis espinosa que está en el cuerpo vertebral, que está pues en la mitad de los bordes mediales de las clavículas y mida la distancia entre ellas, como se ocurre aquí en la imagen. Y me solían preguntar en las tutorías, era, Dani, ¿y cómo sé yo hacia qué lado está rotada la placa? Entonces aquí les traigo la respuesta y es que vamos a decir que el lado está rotado, que hacia el lado que está rotado, pues si es el lado más largo.
Entonces, a ver, me explico. Esta B, vemos que la apófisis espinosa está está más alejada del borde medial de la clavícula derecha. Es decir, esta placa está rotada hacia la derecha. O sea, el borde, digamos que la mayor distancia es la que me va a dar el lado. Y lo mismo con la C. Vamos a ver que el borde medial de la clavícula, esto se corrió un poquito, el borde medial de la clavícula izquierda está más alejada de la apófisis espinosa que yo estoy evaluando, pues que es la que está central entre las dos clavículas. La penetración, entonces el mejor método es que yo logre visualizar la columna dorsal a través de la silueta cardíaca, que yo pueda ver la trama vascular y la aorta descendente, o sea, que yo logre como identificar esas tres estructuras. Cuando la penetración es insuficiente, va a pasar que yo no voy a lograr visualizar el hemidiafragma izquierdo, la parte de la trama vascular también se va a perder, y cuando por el contrario la penetración es excesiva, va a pasar que la trama vascular pulmonar va a ser inexistente y no voy a lograr ver, en caso de que el paciente los tenga, nódulos pulmonares. Entonces aquí les traigo como los dos ejemplos. Ay, ocultar. Entonces, también digamos que los términos adecuados en cuanto a penetración es si está subexpuesta o sobreexpuesta. Entonces, subexpuesta es que le faltó, fue insuficiente. Entonces, miren que yo no logro ver el diafragma izquierdo, no logro ver la trama vascular. O sea, básicamente yo no logro identificar básicamente que las estructuras que yo necesito hablar en la radiografía. Y cuando eso está sobreexpuesta, igual, o sea, aquí parece que el paciente no tuviera pulmones. Lo único que logro ver es literalmente la columna. Entonces, mirar si la placa está sobreexpuesta o subexpuesta. Entonces, ya saben con qué. Columna dorsal, silueta cardíaca, pues, o sea, la columna dorsal a través de la silueta cardíaca, y que yo logre identificar la aorta descendente. La inspiración, entonces el mejor método es que yo tenga 10 costillas posteriores. ¿Qué pasa? Que no siempre todos los pacientes pueden lograr este nivel de inspiración, entonces se acepta entre 8 y 9 costillas posteriores y entre 5 y 6 anteriores. Entonces ya lo que yo les decía, recuerden, por ejemplo, pues que es que esta no es la mejor radiografía para eso, pero recuerden que las costillas anteriores yo solo las voy a visualizar hasta la mitad, porque este pedazo que me falta es cartílago y es lo que lo va a unir al esternón y es a lo que yo no puedo, pues que yo no voy a ver. Mientras que las posteriores yo puedo ver básicamente de dónde sale, o sea, hasta de qué cuerpo vertebral sale, y van a ser horizontales. Y ya por último, la magnificación, que realmente esto pues va a ser evidente en la antero-posterior, y esto tiene que ver con el hecho de que el corazón va a estar mucho más cerca del tubo de rayos X, y eso hace que cuando se proyecte la imagen en el receptor, en el chasis, en lo que digamos va a reproducir la imagen, se vea mucho más grande. Mientras que en la posterior anterior, el corazón está más cerca del chasis, del receptor, de lo que va, digamos, a reproducir la imagen. Entonces el corazón va, digamos que lo que yo voy a ver en la radiografía va a ser lo más similar al tamaño real del corazón. Entonces, siempre que entonces estamos hablando de una placa que queramos que es antero-posterior, vamos a tener en cuenta la magnificación. Y por tanto, no vamos a tomar el índice cardiotorácico porque no es lo ideal. Ahora pasemos a la lectura sistemática, que es donde empezamos siempre a cojear. Y yo también siempre les digo, la lectura sistemática se termina volviendo algo muy personal. Cada quien logra como encontrar, como en todo, la forma de estudiar un tema. Lo mismo pasa con radiología. Hay muchas mnemotecnias, no sé cuál mnemotecnia, digamos, hayan estudiado hasta el momento. Muchos profes, yo creo que cada uno de mis profes que me ha explicado radiografía me la ha explicado de forma diferente. Entonces, lo importante es que ustedes logren encontrar una forma de leer sistemáticamente la radiografía que no se les olvide a ustedes. Sí, no importa pues que cada uno tenga una diferente, pero desde que esa lectura sistemática tenga algún orden. Es decir, no, yo empiezo por el corazón y luego me voy a las clavículas y luego al ángulo costofrénico. No, porque eso realmente no tiene ningún orden lógico, pero sí traten de, como ustedes, adaptar un orden que a ustedes no se les olvide por nada del mundo. Entonces yo les traigo este porque es, digamos, que el que a mí me funciona, pero les repito, traten, digamos, de encontrar cuál es el que más se les acomoda.
Entonces, en el que les propongo va a ser primero evaluar tejidos blandos y estructuras óseas, seguido por la tráquea, la carina, los bronquios principales. De tercero vamos a evaluar el parénquima pulmonar y la pleura. De cuarto el corazón y la aorta. Y de último el mediastino. Entonces, empezando por tejidos blandos, perdón, por tejidos blandos y estructuras óseas, porque yo tengo que evaluar tejidos blandos en búsqueda del enfisema. ¿Que el enfisema qué va a hacer? Y ahorita tenemos unos ejemplos de eso. Van a ser zonas que son radiolúcidas, que se encuentran donde están los tejidos blandos. Eso puede ser por golpes, pacientes que tienen neumotórax, y va a ser clave identificarlo. Para eso es lo que yo evalúo tejidos blandos. Y ya posterior me voy a evaluar todas las estructuras óseas. Y recuerden que para el eco yo tengo que decir lo que está normal y lo que está anormal. Entonces, tejidos blandos, esta placa no tiene ninguna zona pues de radiolucidez que me haga pensar en un enfisema. Pasemos entonces a las costillas. Entonces, costillas anteriores, recordemos, van como hacia la mitad y están también pues como más verticales, y costillas posteriores que vamos a ver que ellas le podemos casi que saber desde dónde, desde qué cuerpo vertebral están saliendo, son horizontales y las vas a contar. Vértebras. En las vértebras va a ser importante identificar la apófisis espinosa y va a ser importante identificar los espacios intervertebrales. Esto en caso, por ejemplo, de pacientes que tienen fracturas, que tienen colapsos intervertebrales, va a ser importante identificarlos en la radiografía. La clavícula, lo mismo, decir lo que les digo, decir lo que está normal, profe, la clavícula está normal, no tiene ninguna fractura. No veo, pues veo adecuadamente los espacios intervertebrales, el paciente no tiene ningún colapso ni ninguna fractura a nivel de los cuerpos vertebrales. A nivel de las escápulas, veo que están fuera del parénquima, o sea, si están fuera del parénquima, y tampoco veo que tengan fracturas. Entonces digan siempre lo normal y lo anormal. Entonces, por ejemplo, en esto les traigo el ejemplo del enfisema. Podemos ver que es literalmente unas zonas radiolúcidas en nivel de tejidos blandos. Este tiene a nivel cervical y a nivel axilar. Lo segundo que vamos a hacer es evaluar tráquea, carina y bronquios fuentes. Aquí uno siempre termina, no sé, le toca hacer uso de los ojos de la fe para poder identificar sobre todo dónde está la carina. Pero digamos aquí lo importante es que usted logre identificar la tráquea, que es un tubo radiolúcido que usted va a ver a nivel de las vértebras. Y los bronquios fuentes, que puede ser complicado, ahí yo les, para que traten de hacer pues como el ejercicio de identificarlos. Aquí lo podemos ver. Y eso, solo se va a ver los bronquios fuentes, porque ya vimos que en la imagen de anatomía que les traje, esos son los únicos que son extrapulmonares. Y la carina, pues literal va a ser como, si usted ya logra identificar los bronquios fuentes, la mitad. Esa va a ser la carina. Y vamos a seguir con lo que es el parénquima pulmonar y la pleura. Entonces, en el parénquima pulmonar, ojo, porque la mayoría, digamos, de los casos del ECOE, pues son neumonías, o son derrames pleurales, o son edemas agudos de pulmón. Entonces, esta va a ser como la parte clave. Muchas radiografías también pueden estar normales, entonces lo que ve normalmente es esto, trauma vascular. A veces uno no sabe si eso es infiltrado, si el paciente sí está bien o no está mal. Esto es lo normal, trauma vascular. Listo. Y digamos que el pulmón tiene como unas características de radiolucidez que, digamos, son claves, y es esa trama vascular en un fondo que es radiolúcido. Identifiquen aquí si no ven nódulos pulmonares, si no ven masas pulmonares, si no ven zonas, digamos, de mayor radiopacidad que hagan referencia a una consolidación. Y ahorita vamos a hablar de cuándo es una consolidación, cuándo es un infiltrado, pero aquí va a ser clave que ustedes evalúen muy bien la radiografía. Que vamos también a mirar acá toda la parte de la vasculatura, perdón, y los cilios pulmonares. Entonces, los cilios pulmonares están a este nivel. Los profes siempre, sí, no, aquí está, no sé, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, embuste. O sea, eso realmente no se ve de forma clara, para eso es una tomografía computarizada. En la radiografía uno realmente no puede evaluar mucho eso. Uno lo que puede decir es si de pronto ve nódulos a nivel del hilio pulmonar, a nivel palairial. O sea, realmente el hilio que está a este nivel nos sirve más como de referencia anatómica, de decir, yo veo como una masa a nivel del hilio pulmonar derecho o al hilio pulmonar izquierdo, pero así que yo logre identificar cada cosa que conforma el hilio pulmonar, no. La pleura,
que lo normal es que yo no la vea. En los casos del ECOE hay mucho caso también de neumotórax, de hemotórax, y ahí va a ser clave que ustedes evalúen si logran ver o no la pleura. El diafragma, no se les olvide, mirar los ángulos costofrénicos siempre que estemos evaluando el parénquima pulmonar y la pleura, porque en estas zonas pueden haber derrames, consolidaciones, y eso también van a tener que decirlo. Entonces, profe, ángulos costofrénicos libres, ángulos cardiofrénicos, que son estos de aquí, no sé si esto sirve, sí, cardiofrénicos, que son estos, libres también. Listo. Y aquí les trae como una imagencita para que, digamos, pues como anatómicamente se puedan como ubicar. Muchas veces uno no está 100% seguro de que, por ejemplo, esto sea el tronco pulmonar, pero si nos vamos aquí, debajo del botón aórtico, es la otra prominencia que debe haber. Entonces uno en radiografía se termina es como ubicando anatómicamente, más no porque yo realmente esté viendo la estructura. No sé si me entienden. Listo. Les traje esta imagencita, digamos que en esta tutoría no incluimos como lo de radiografía lateral porque no la exigen mucho. Cuando dan la radiografía lateral realmente es para que usted logre identificar en qué lóbulo pulmonar está, digamos, la neumonía, por ejemplo. Entonces, por eso solo les traje esta imagen. Entonces, pulmón derecho. Esto es como es lateralmente. Entonces, pasa que uno envía la lateral es porque si yo tengo nomás la frontal la consolidación que yo veo está a este nivel donde yo les marqué, yo no sé si eso está en el lóbulo superior o está en el lóbulo inferior, o si está en el lóbulo medio. Entonces por eso me sirve la lateral, porque puede que el nódulo esté aquí. Entonces yo ya sé que ese nódulo, esa consolidación está a nivel del lóbulo superior. Entonces por eso pedimos la lateral, porque en la frontal todo se está superponiendo y no porque la consolidación o lo que yo encuentre esté aquí quiera decir que sí esté en el lóbulo superior. Y lo mismo pasa pues con el pulmón izquierdo, solo que como este solo tiene 2 lóbulos, digamos que es un poco más fácil. Y si yo encuentro una consolidación a este nivel, pues lo más seguro es que sea en el lóbulo inferior. Entonces también esta imagencita, grábensela porque es importante al momento de que yo evalúe, pues evalúe como la localización, sobre todo en neumonías. Bueno, y ya por último, corazón, aorta y mediastino. Entonces, que era ya igual lo veníamos hablando, índice cardiotorácico, que ya ahorita vamos a ver cómo se evalúa, y siempre revisar ángulos cardiofrénicos, evaluar la aorta, que es esta que está aquí, y no solo el botón, sino cómo desciende, porque ahí es también donde podemos ver que esté dilatada y que estemos de pronto ante una disección aórtica, y realmente eso no siempre se ve, pero por ejemplo esta radiografía sí, y es como la vena cava superior, la vena cava inferior. Y el ángulo, el índice cardiotorácico. En el eco es como al ojo calcularlo, porque pues para eso uno utiliza el programa de donde está la radiografía. Eso tiene como la manera de medirlo, pero el corazón no puede medir más de la mitad de la distancia total del diafragma, entonces a veces toca es al ojo. Pero básicamente yo tomo el punto más lateral de la parte derecha y el punto más lateral de la parte izquierda, lo sumo y lo divido en el índice diafragmático. Y este debe ser igual o menor del 50%. Entonces aquí lo mismo que les decía, pues como era lateral. Y les traemos unos casos clínicos que normalmente cuando hacemos esto, lo evaluamos cuando les hacemos como el simulacro del ECOE, que quizás más adelante les estaremos hablando del simulacro del ECOE, que les ayuda mucho para ir perdiendo como el miedo a ese examen. Les traemos unos casos que pues suelen salir en el ECOE, entonces para que presten mucha atención. No me voy a detener como en la lectura sistemática de
de estas imágenes, sino que quiero que vean cómo son los hallazgos que podemos encontrar. Entonces, el primer paciente va a tener 54 años, va a consultar por 10 días de tos productiva, fiebre y disnea, no tiene antecedentes de importancia, sin embargo, refiere que hace 2 semanas estuvo en un carnaval en su pueblo, tomando licor hasta perder la conciencia, ingresó febril, taquicárdico y polimnéico. ¿Qué diagnóstico creen que tiene el paciente y qué estudio imagenológico solicitaría? No sé si alguno se quiera animar a responder con este caso clínico, ¿qué podría tener el paciente? No todos al mismo tiempo. Bueno, un paciente que tiene síntomas respiratorios, que además tiene compromiso de signos vitales, tiene fiebre, es de una duración de 10 días, es un paciente en el que uno sospecharía de entrada que posiblemente tiene una neumonía. Y recuerden que en neumonía vamos a pedir radiografía posterior, anterior y lateral. Así son los casos del ECOE, no es nada pues del otro mundo, casos súper largos, no, casitos corticos en los que usted tiene que tomar decisiones. Entonces aquí les traigo esta imagen, porque esta imagen es clásica del ECOE y es un paciente que tiene una consolidación en el pulmón, pues a nivel en el pulmón derecho, en la parte inferior, pero que usted no sabe, o sea, usted con esta radiografía, usted no puede decir, ah, sí, profe, esa consolidación está en el lóbulo inferior, no. Si nos vamos a la lateral, nos damos cuenta que esa consolidación realmente está en el lóbulo medio. Entonces, de ahí la importancia que pidamos el par radiológico siempre que estemos sospechando neumonía. Entonces, en neumonía, ¿qué es lo que ocurre? Que el aire alveolar se va a sustituir por material de secreción de pus, y eso va a hacer que aumente la densidad radiológica, es decir, que yo lo vea radio opaco. ¿Qué signos radiológicos hay de neumonía? Lo que ya les decía de aumento de la densidad pulmonar, también el broncograma aéreo, que es como también súper clásico, eso siempre lo preguntan, y yo donde vea broncograma aéreo estoy ante una consolidación, o sea, ellos van de la mano, broncograma aéreo es igual a consolidación, porque básicamente es que los alveolos se están llenando de esa secreción de pus y el aire se está quedando en la vía, pues en la vía aérea, en los bronquios, en los bronquiolos. Entonces, eso hace referencia al broncograma aéreo. Se puede ver en radiografía, se puede ver en tomografía, pero siempre que esté presente, yo estoy ante una consolidación. Entonces, siempre miren, o sea, cuando les den la radiografía, ah, madre, tiene broncograma aéreo, esto es una consolidación, y ya miran el contexto clínico, que posiblemente lo que va a tener el paciente es una neumonía. También en esta, se me olvidó decirles, hay algo que se le denomina como signo de la silueta y es cuando básicamente dos estructuras que tienen la misma densidad se superponen y yo no logro, digamos que identificar aquí, por ejemplo, dónde empieza por ejemplo, la silueta que corresponde al corazón. Y cuando este signo de la silueta está ubicado en el pulmón derecho, en la parte inferior, casi siempre es porque estamos ante una neumonía del lóbulo medio. La telectasia, que también es otra de las cosas que pueden salir en los casos clínicos, hace referencia a que hay pérdida de volumen de un segmento, de un lóbulo o de todo el pulmón. Entonces, los signos, ¿cuáles van a ser? Perdón, los signos van a ser aumento de la densidad radiológica y el desplazamiento de la tráquea ipsilateral. Cuando yo estoy ante un neumotórax, por ejemplo, el desplazamiento de la tráquea va a ser contralateral. No olviden eso. Atelectasia, tráquea se desvía ipsilateral, neumotórax, tráquea se desvía contralateral. Eso también siempre lo preguntan. En el edema agudo de pulmón, que realmente pues, o sea, pacientes que llegan con, por ejemplo, descompensación de falla cardíaca o que debutan con una falla cardíaca aguda, casi siempre lo que hacen es o edema agudo de pulmón o derrames pleurales. El edema agudo de pulmón realmente puede, o sea, tiene como muchos signos radiológicos. Quizás digamos que los más conocidos es lo de la distribución en alas de mariposas, pero también son pacientes que literalmente la radiografía puede parecer toda radiopaca, o sea, toda radiopaca porque todo el pulmón está literalmente lleno de agua. Cuando el edema pulmonar es por causas que son cardiogénicas, yo también que puedo evaluar que el paciente tenga una cardiomegalia, como pasa en este paciente de la radiografía. También
Además, digamos que esos infiltrados podemos encontrar derrame pleural. Entonces, el edema agudo de pulmón también es otra de las presentaciones claras de, digamos, patologías que podemos encontrar en la radiografía, y están, por ejemplo, las famosas líneas de Kerley. Eso solo lo he visto yo en los libros, rara vez pues como que las veo uno en las radiografías pues de los pacientes. Y entonces aquí les traigo unos ejemplos, pacientes con edema agudo de pulmón, pero que tienen, digamos que dos comportamientos diferentes. Este es un paciente que tiene aumento de la ansiedad, pero en toda la región central. Tiene agrandamiento del corazón, realmente no lo logré delimitar adecuadamente, y tiene aparte derrame pleural en ambas bases. El edema agudo de pulmón suele ser como mucho más generalizado. Por ejemplo, cuando estamos ante una neumonía, las neumonías suelen ser un poquito más como localizadas en un lóbulo. No falta pues el paciente que está llevado pues del putas y tiene neumonía en los dos pulmones, está pues horrible, pero el edema agudo del pulmón suele ser mucho más generalizado. Entonces miren que ese infiltrado es como súper parejo en ambos pulmones, y es porque está fallando la bomba, y cuando la bomba falla pues va a afectar la circulación a ambos pulmones. Y aquí, por ejemplo, esto yo lo describiría más como opacidades, que podrían describirse como opacidades motosas, como en algodón también las suelen decir, en ambos campos pulmonares, pero que tienen mayor predominio en pulmón derecho. Además de que también yo describiría estos artefactos que tiene el paciente, que probablemente pues son con lo que se está monitorizando. El enfisema pulmonar, también otro caso clásico de COE. Te van a poner un paciente que fuma desde que nació básicamente, que tiene hipertimpanismo, que viene con una tos crónica y que decidiste mandar una radiografía. Entonces son pacientes que van a tener hiperclaridad pulmonar bilateral, es decir, la radiografía va a ser mucho más radiolúcida, va a haber aplanamiento del diafragma. Si tú le pides una radiografía lateral, va a haber aumento del diámetro anteroposterior. Entonces, por ejemplo, este es otro paciente al que tú le pedirías el par radiológico, y el corazón se ve verticalizado y estrecho. Clásica radiografía de un paciente que probablemente lo que tenga sea un enfisema pulmonar a causa pues de tabaquismo. Nódulos y masas pulmonares también. Cuando yo sé que lo que estoy viendo puedo decirle masa, y cuando le digo nódulo. Entonces, clave, 3 centímetros. El nódulo mide menos de 3 centímetros y la masa mide más de 3 centímetros. Y yo, ¿cómo lo puedo escribir? Puedo decir, esta es una imagen, pues profe, veo una imagen radio opaca, radio densa, radio opaca mejor, redondeada si es la forma, o ovalada, en región pulmonar, pues en la región superior del pulmón derecho. Así la puedo escribir. Listo. Ahora les traigo otro casito. Hombre de 16 años, estudiante de bachillerato, que desde hace un mes tiene tos con expectoración verdosa, fiebre no objetiva, diaforesis profunda, y ha bajado 5 kilos. Al examen físico está febril, presión arterial normal, y se auscultaron crépitos en base derecha. ¿Qué diagnóstico creen que tiene el paciente y qué estudio imagenológico solicitaría? Este es un caso clínico típico de un paciente en el que yo voy a sospechar, porque estamos en Colombia, en tuberculosis. Entonces, quiero que vean en esta radiografía, esto no me marca, esta zona de acá. En esta zona de acá vamos a tener lo que denominan como cavernas, o ¿cuál es el otro término que le dan a la tuberculosis? Bueno, sí, cavernas. Pues una caverna que va a ser una zona que va a estar delimitada. O sea, yo esta zona la puedo delimitar acá perfectamente. Entonces, ¿yo cómo la puedo escribir? Entonces, profe, yo veo en región pulmonar derecha inferior, en la parte inferior, una lesión redondeada que tiene una pared que es delgada, que yo logro ver que es radio opaca, con un interior que es radio lúcido. En este caso, por ejemplo, no hay niveles hidroaéreos, pero suelen haber niveles hidroaéreos. Yo creo que aquí tengo una imagen que lo explica mucho mejor. Cavitaciones, ya, ese era el término, como este que está aquí, que en esta podemos ver que también es redondeada como la anterior, pero tiene este aquí en la mitad que hace referencia a un nivel hidroaéreo. También típico que sale en un caso en el que uno sospecha una tuberculosis. Entonces, lesión cavitada no siempre es por tuberculosis, para la redundancia, pero digamos que la mayoría de los casos va a ser por tuberculosis, pero estas cavitaciones también pueden estar presentes
por alguna lesión, por ejemplo, de tipo tumoral, abscesos también. Entonces, por procesos inflamatorios, no siempre por tuberculosis, pero es lo más común teniendo en cuenta pues nuestro contexto. Y ya el tercer caso, entonces un paciente de 40 años que es es fumador y que desde hace 3 horas presenta disnea de inicio súbito asociado a dolor en emitoras derecho, y al ingreso notó que hablaba con frases entrecortadas, que estaba diaforético, estaba taquicárdico y que la expansión del tórax era asimétrica. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Entonces este es un paciente que por esa clínica probablemente lo que tenga sea un neumotórax. Un neumotórax, atención. ¿Por qué atención? Porque es un paciente que ya me ingresó inestable hemodinámicamente. Eso es lo que define que el paciente tenga o no un neumotórax, atención. O sea, ese apellido de atención es cuando ya el paciente tiene compromiso de signos vitales, compromiso de su estabilidad hemodinámica. Y siempre que sean patologías agudas, o sea, fue una disnea de inicio súbito, piensen en neumotórax. ¿Y cómo se ve el neumotórax? Básicamente yo voy a ver el pulmón colapsado. Y lo que va a ser clave va a ser que yo voy a tener ausencia de la trama vascular. Miren este pulmón y compárenlo con esto. O sea, esto se ve radiolúcido. O sea, yo aquí no logro ver nada de trama vascular del pulmón. Y literalmente estoy viendo el pulmón colapsado. Eso es un neumotórax. Ahora, hallazgos pleurales. Vamos a tener el derrame pleural y el neumotórax. Entonces, este es un paciente, creo que esto es un caso de falla cardíaca, entonces, de 41 años que desde hace un mes viene presentando tos seca, de características pleuríticas, asociada a treponea, disnea de esfuerzo, ingresó por aumento de intensidad del dolor, empeoramiento de la disnea, ha tenido fiebre no cuantificada y de resto, digamos que está bien, lo único es que tiene abolición del murmullo vesicular izquierdo y se percute mate. Entonces, para que nunca olviden, el derrame pleural, siempre que llega al paciente un derrame pleural, es algo que uno dice que es cóncavo, o sea, tiene esta forma como, no sé, como ovalada, si podríamos decirlo, y no así recta. Porque cuando está así recta, yo lo que yo debería sospechar ahí ya es un hemotórax, no un derrame pleural, por ejemplo. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Acumulación de líquido en el espacio pleural. Y se va a ver como una opacidad que es homogénea, que no tiene broncograma aéreo, que eso también es importante para que yo diferencie si lo que estoy viendo es una consolidación del lóbulo inferior o lo que estoy viendo es un derrame pleural. Entonces, me va a ahorrar el ángulo costofrénico y aparte no tiene broncograma aéreo. Y es así, pues tiene esta forma característica, si no estoy mal, es cóncava. Y este ya lo hemos visto, el neumotórax, pero por aquí tengo una imagen del hemoneumotórax en el que lo que yo les decía se ve es horizontal. Entonces, siempre que yo vea más bien como un nivel hidroaéreo, entonces el paciente tiene que estar tomando, fue una radiografía que se tomó en bipedestación y se le hizo un nivel hidroaéreo. ¿Qué es el hemoneumotórax? Acumulación de aire y de sangre en el espacio pleural. Claves, pues van en el eco de lo que les van a dar es un paciente que tuvo un trauma, puede ser porque lo apuñalaron, porque tuvo un accidente de tránsito y llegó inestable hemodinámicamente con, digamos, expansión asimétrica del tórax. Entonces siempre piensen en un neumotórax o piensen en hemoneumotórax. Recuerden también la desviación de la tráquea, que en el neumotórax, en el hemoneumotórax va a ser contralateral. También digamos que dicen que también se le puede dar el término de tensión, pero cuando uno revisa el tema realmente no, tensión es cuando ya hay inestabilidad hemodinámica, pero también se dice tensión cuando está desviado contralateralmente todo lo que, no solo la tráquea, porque es que no solo se desvía la tráquea, sino todo lo que está a nivel del mediastino. Y les traigo como extra abdomen porque sí me han dicho que les ha salido casos de RX de abdomen. Y también como clave es que en abdomen para lo único que sirve la radiografía es para obstrucción intestinal. Para nada más sirve la radiografía en abdomen. También creo que a veces les han salido casos de fracturas pélvicas. Entonces, por ahí, si tienen tiempo libre, revisen un poquito sobre radiografía de pelvis, cómo puedes evaluar, pues no tanto como la parte técnica, sino pues cómo describir los hallazgos normales y anormales a nivel pélvico.
pero casi siempre el caso que me han dicho que sale de trauma de pelvis, es un trauma de pelvis, pues sí, es una fractura. Entonces también para que lo revisen. Pero en el abdomen solo funciona para obstrucción intestinal. Entonces, el caso clínico que les van a poner seguramente es un paciente que viene presentando dolor abdominal, náuseas y vómitos, distensión abdominal, que puede tener diarrea o estreñimiento y que los ruidos intestinales van a estar casi siempre hipoactivos. O sea, en un principio son hiperactivos, pero casi siempre cuando uno ya los evalúa son hipoactivos. Entonces, la radiografía igual se sigue prefiriendo como método, digamos que preferido inicial para pacientes en los que yo sospecho obstrucción intestinal. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, estos son como los hallazgos más frecuentes de obstrucción intestinal. Niveles hidroaéreos, como lo podemos ver en esta imagen. También otra clave es que para yo ver niveles hidroaéreos, esa radiografía tiene que tomarse en bipedestación, porque cuando uno está acostado, todo eso también se redistribuye, entonces no se va a ver un nivel hidroaéreo. Lo mismo pasa cuando en pulmón vemos nivel hidroaéreo en el hemotórax, es porque la radiografía la tomaron en bipedestación. La distensión de las asas del intestino, que aquí pueden ver que es mayor de 3 centímetros, y otros signos radiológicos como lo es el signo de collar de perlas, también está el signo del volvulo, que creo que no lo traje, pero también estos son como los claves de obstrucción intestinal. Esa es la única, o sea, si el profe les empezó a leer y es un paciente con dolor abdominal, póngale la firma que es una obstrucción intestinal y que lo que usted va a buscar en la radiografía va a ser esto: niveles hidroaéreos, contar, o sea, contar cuántos niveles hidroaéreos, profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles hidroaéreos, las asas están distendidas, veo que miden más de 3 centímetros, hay ausencia de gas distal, tiene signo de collar de perlas, es un paciente que tiene signos radiológicos de obstrucción del intestino delgado en la radiografía. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que tiene niveles hidroaéreos, entonces ustedes le dicen, profe, y es una radiografía de abdomen simple, pues si radiografía simple de abdomen que esté en bipedestación, porque logro ver niveles hidroaéreos. Ya eso sería todo. Realmente fue un poquito muy rápido, pero cuando les hacemos el simulacro del ECOE solemos ahondar mucho más en lo de radiología, también para que ustedes se suelten un poquito, porque la idea es que ustedes vayan practicando, porque es así, o sea, el profe les da el caso, ustedes tienen que decir absolutamente todo. Entonces, en el simulacro del ECOE nos vemos para que sigamos practicando esto de radiología. Yo les voy a compartir estas diapositivas para que las estudien, para que miren un poquito más lo de los casitos, que lo pasé muy por encima, eh, pero son literalmente que salen en el ECOE, o sea, son casos sacados del ECOE que, digamos, siempre utilizamos para que ustedes puedan estudiar. Les dejo estas fuentes para que puedan estudiar radiología. Radiología es complicado, realmente lo que nosotros realmente debemos de manejar radiografía de tórax es muy cierto, o sea, lo vemos todo el tiempo en todas las rotaciones, siempre es algo que nos exigen los profes en muchos de los servicios, desde pediatría. Ahorita pues que ustedes están en quinto, que rotan básicamente por medicina interna, ven muchos pacientes con radiografías, en pediatría también, y ahí en adelante ni se diga. En urgencias es esto, una imagen clave, entonces por lo menos saberle la radiografía de tórax, y digamos que para el profe y en general para el COE, digamos, lo más importante no es el diagnóstico, realmente el diagnóstico, si no estoy mal, vale como 20 puntos, pero el que usted diga que la placa está centrada vale 10 puntos, entonces para que vean que la exigencia, digamos, en el nivel de ustedes es saber si la placa está bien tomada, sí, los aspectos técnicos y la revisión sistemática, más que el diagnóstico, más que decir, profe, esto es una neumonía, o profe, esto es un derrame pleural, no. Tiene y casi que igual punto en el ECOE el que usted diga el diagnóstico como el que usted diga que está centrada, entonces para que se centren mucho más como en eso. Entonces, les voy a compartir, no sé si alguno tiene alguna pregunta, les comparto las, las diapositivas. No sé si alguno me quiere dar el correo aquí de una vez para que yo se las envíe, que a veces es complicado, no les pasan las diapositivas.